Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo a las personas que nos están escuchando. Eh, bueno, bienvenidos a esta charla. Básicamente consiste en que daré un tema, haré algunas preguntas y cada uno va a dar su punto de vista, ¿no? Analizándolo y pues explicándolo, básicamente. Nada, para empezar les voy a presentar a mis invitados, a los invitados especiales que tengo hoy día. Tenemos a Ivette Yayico, Will Durant, María Zabaleta y Narda García. Bueno, ellos nos van a acompañar hoy día y vamos a hablar, o bueno, en este caso, nuestro tema es el realismo y primero les daré un poco el contexto y luego les voy a dar algunas preguntas para que ustedes también puedan como intervenir de cierta forma, ¿no? Bueno, el realismo, ustedes saben que es la corriente artística y literaria que surge en Francia, aunque antes de esa fecha ya existían representaciones de la realidad y de la vida, ¿no? No fue hasta en ese momento que se adoptó el término para referirse a un movimiento artístico basado en la representación fidedigna de la realidad y de la vida cotidiana. Ahora quisiera que ustedes me puedan ayudar, pues no sé, pueden contarnos sobre el contexto histórico y los puntos que lo caracterizan, o sea, cómo lo semejan. Claro, Raúl. En este caso, yo quisiera acotar un poco más sobre lo que es el contexto histórico. Y es que hasta el siglo XIX, las conversiones artísticas regían lo que era el estilo y lo que es la temática, lo que daba lugar a obras de arte que a menudo parecían artificiales y alejadas de lo que es la vida real. Paralelamente a esto, se estaban desarrollando las industrias y ahí surgía un aumento en la población, principalmente en lo que eran las grandes ciudades. Esto llevaba a una desigualdad social. Así es como todo este contexto social lleva a los artistas a querer transmitir la realidad que los envolvía. Así pues, la crítica ya no es solamente una representación solamente estética y plástica, sino que era la muestra de una realidad que se vive en lo que era su día a día. Efectivamente, Vivi, como dijiste, en esa época las personas pasaron por varios problemas, tales como la revolución, la alza de población, por lo que no tenían tantos recursos para subsistir. Es por esto que esta nueva corriente artística buscaba reflejar más la realidad que las emociones como antes estaba acostumbrado en otras corrientes artísticas. Ahora vamos a hablar más a fondo de lo que son las características del realismo. Como ya sabemos, el realismo en sí es parte de varias formas artísticas que se dieron en diferentes épocas. Pero básicamente este realismo buscaba apartarse de lo abstracto, pero sobre todo del romanticismo que antes se había dado. Como tal, lo que buscaba el arte realista era reflejar los problemas que se daban en esa época y sobre todo que los pasaba la clase baja, como son los campesinos o la clase obrera. Lo que mayor se vio en esa época fueron las pinturas, las cuales se dieron casi al mismo tiempo del auge fotográfico de tal época. Por eso es que todas estas pinturas tenían una técnica muy minuciosa que buscaba recrear la exactitud de dichas fotografías. Después de este paso del realismo, podemos encontrar al impresionismo. Todas estas características dieron paso a que se diera este impresionismo. Un claro ejemplo de ello podemos encontrar al pintor reconocidísimo Vincent van Gogh, que en sus primeros años de vida artística pintó una obra muy reconocida que son Los comedores de papas. En ella reflejaba la poca comida que tenían los campesinos y a través de los colores sombríos reflejaba la triste realidad que estaba viviendo. Y después de ello pasó por otras excelentes obras hasta llegar al auge de su vida artística, que fue más que todo en el postimpresionismo, en donde tenemos estas obras tan reconocidas con los colores predominantes que llevaba. Gracias, Narda, gracias realmente por tu aporte. Hablar sobre el realismo abstracto, las diferencias y lo que básicamente quiere reflejar, ¿no? Y
algo me llamó la atención sobre lo que comentas de las pinturas, las técnicas, sobre todo de Vincent Van Gogh. Quería contarte algo, no sé si lo sabías o el público lo sabían, que sobre esa pintura fue el primero de una asociación de obras que, que dio fama mundial e histórica. Y nada, siguiendo con esta reunión, les voy a dar la siguiente pregunta para ver si Will y María pueden ayudarme con esta de repente. ¿Pueden explicarme cómo creen ustedes que se relacionan con la actualidad? O sea, ¿cómo creen cuál es la diferencia, cuál es la semejanza, cómo se relacionan, cómo ustedes creen esa relación entre la actualidad y lo que era antes? Bueno, para afirmar primeramente todo lo que dijeron las personas que me antecedieron, efectivamente el realismo se trata de eso, de representar la realidad lo más parecido, lo más próximo posible. En este caso, respondiendo a tu pregunta, en la actualidad quizá no está muy lejos de lo que se venía haciendo desde el inicio del realismo, ya que igual ahora lo que se hace también es representar las cosas cotidianas, los casos que están suscitando en determinado lugar. Entonces, ya sea de diversas maneras, ¿no? Diversas expresiones, tales como puede ser la pintura, la literatura, la fotografía o el cine. Entonces, en este caso podemos también mencionar un representante que tenemos, como sería Mario Testino, que es un fotógrafo que puede retratar imágenes de diversas situaciones. Pueden ser situaciones cotidianas o en algunos casos pueden ser algunas situaciones de protesta. Y lo mismo pasa con lo que sería el cine. Estas dos son los más próximos, o sea, son las máximas expresiones o los más parecidos a lo que sería la realidad. Y bueno, en el cine podría mencionar a este productor o cineasta que es Quentin Tarantino, que siempre lleva eso en sus producciones, ya que siempre está buscando la protesta a través de sus películas o dar alguna reflexión para que aquella persona que disfruta de esa película pueda salir con alguna enseñanza o tomando en cuenta alguna protesta, ¿no? Eso sería mi aporte. Claro, para contribuir a lo que Wellington dijo, yo quiero acotar de que, bueno, podemos ver que en el realismo lo que más destacaba esta corriente era que buscaba darla contra el romanticismo, por lo cual destacaba mucho lo que era mostrar una imagen cruda. También querían reflejar la verdad tal y como era, y por otro lado querían hacer una crítica a la sociedad y a lo político, y creo que esta corriente realmente nos ha inspirado mucho en la actualidad, y hemos visto su influencia ahora en la actualidad, ya que podemos ver, como dijeron, que mediante la fotografía se puede ver unas fotografías más crudas, más reales, que busca una protesta y una crítica hacia lo social, al igual que, como ya dijeron, en las películas. Y por otro lado, en la sociedad podemos ver que se busca, por ejemplo, en las protestas, se hacen protestas porque buscan criticar a lo político. Entonces, creo que eso contribuye mucho a nuestra sociedad, porque nos hemos visto inspirados por el realismo. Tienes razón, de hecho, María, gracias por intervenir y ayudarnos, ¿no? Hoy en día es considerado como una de las técnicas más difíciles y pues básicamente complicadas cuando hablamos de plasmarlo en papel, ¿no? Y bueno, nada, a acotar alguna conclusión de que el realismo es un movimiento el cual te muestra el mundo tal y como es y que nos enseña la vida de una forma bella y poética, ¿no? Terminando así, quisiera darles las gracias primero por estar aquí escuchándonos, y me gusta que de una y otra forma vayan aprendiendo algo a las personas que nos están escuchando, y pues a ustedes invitados, gracias por venir a hablar sobre el arte y sobre todo poder ayudarles
a los demás. Espero verlos pronto y muchas gracias. No se olviden de seguirnos para más.